Mi familia nos corrió a mi hija de 7 años y a mí en plena cena de Nochebuena. Mi hermana Marisol dijo, váyanse y no regresen. Y mi mamá remató, la Navidad se disfruta más sin ustedes. No rogué, solo dije, entonces no les va a molestar que cancele lo que iba a hacer. Minutos después, los mismos que acababan de echarnos estaban suplicando que lo deshiciera. Ni siquiera alcancé a terminar de cenar. Tenía un pedazo de pierna en salsa en el plato, el puré intacto a un lado y el tenedor todavía, en la mano. Ana, mi hija, había dado 2 mordidas a su pan y estaba separando cubitos de manzana con el tenedor, como hacen los niños cuando sienten que el aire se puso raro y no saben dónde mirar. Los hijos de Marisol hicieron ruido toda la noche. Brincaban en sus sillas, hablaban encima de todos y metían los dedos en la ensalada sin que nadie les dijera nada. Ana, en cambio, estaba derechita, callada, con las piernas juntas bajo la mesa. Los 7 años ya sabía que niños podían ser niños y cuáles tenían que portarse perfecto, para que no lo señalaran. Frente a mí, Marisol sonreía con esa cara que usaba cuando quería parecer razonable. Saúl, su esposo, estaba junto a ella asintiendo sin aportar nada. Llevaba años moviéndose por la casa de mis papás como si viviera ahí, abriendo el refrigerador sin preguntar, y hablando de lo nuestro, cuando se refería a dinero ajeno. Saúl olía una crisis familiar y veía una oportunidad. Mi papá miraba su plato con una concentración absurda, como si el puré pudiera salvarlo de tener que hablar. La noche venía mal, desde que llegué. «Ay, Cecilia, te ves cansadísima», me dijo mi mamá en la entrada, como si estar agotada fuera una falta de educación. Marisol miró el vestido de Ana y sonrió. «Qué tierno, muy sencillito», como si una niña tuviera que llegar a Nochebuena vestida para una boda en Polanco. Saúl me preguntó con una seriedad que daba coraje. ¿Siguen en esa etapa complicada de dinero o ya saliste más o menos? Yo hice lo de siempre. Sonreí, tragué saliva, fingí que no dolía porque era Nochebuena, porque Ana estaba viendo, pero Marisol no necesitó mucho para decidir que ya no quería fingir. Los niños se habían ido a la sala con la televisión encendida. Ana seguía junto a mí, quieta, observando demasiado para su edad. Marisol dejó el tenedor sobre el plato con cuidado. «Tenemos que hablar», dijo. Sentí que se me hundía el estómago. No porque me sorprendiera, sino porque conocía esa voz. Era la voz de cuando todos ya habían decidido algo y solo me llamaban para enterarme. «Esto ya ha sido mucho», dijo. «Mamá y papá están de acuerdo». Papá no levantó la mirada. Mi mamá no corrigió nada. Saúl masticó lento, como si hubiera estado esperando ese momento. «Marisol», dije tratando de mantener la voz pareja. «¿Qué estás haciendo?» Ella inclinó la cabeza. «Ya todos decidimos que lo mejor es que tú y Ana se vayan y que no regresen». Ana levantó la vista. Mi mamá entró de inmediato, como si no soportara quedarse fuera del golpe. «La Navidad se disfruta más. Sin ustedes», dijo. Lo dijo suave, casi amable, como quien comenta que una vela huele mal. Parpadeé. Miré a mi papá. Por un segundo pensé que iba a decir algo. Una protesta, una corrección, aunque fuera un espérense. Pero no, solo me miró cansado, callado y cómplice. La mano de Ana se apretó alrededor de su tenedor. Sentí algo romperse por dentro, pero no hice ruido. Ya había hecho demasiadas veces el papel de la que ruega por un lugar. Esa noche, con mi hija sentada a mi lado, entendí que no podía volver a hacerlo. Dejé el tenedor sobre el plato. «Ana», dije sin quitarle los ojos de encima. «Mi amor, ve por tu chamarrita y tu mochila». «Vamos». No preguntó nada. Se bajó de la silla. «Está bien», dijo. Sin berrinche, sin lágrimas, solo alivio. Eso fue lo que más me dolió. En cuanto desapareció por el pasillo, la mesa cambió de energía. Marisol cruzó los brazos. Bueno, quedó claro. Saúl soltó un suspiro pequeño, como si acabáramos de resolver un trámite. Mi mamá apretó los labios. «Cecilia, no hagas esto más difícil». Los miré a todos uno por uno y algo dentro de mí se quedó muy quieto. «Está bien», dije. Marisol se veía satisfecha. Creyó que había ganado. Me levanté despacio. «Entonces, ¿no les va a molestar que cancele lo que iba a hacer?» Todos me miraron esperando lágrimas, gritos, alguna escena que pudieran usar después en mi contra. Cuando llegamos esa tarde, mientras dejaba una bolsa con postres en la cocina, había guardado 3 sobres detrás de unas charolas navideñas en la alacena. Quería entregarlos al final de la cena. Cuando todos estuvieran tranquilos, abrí la cena y saqué los sobres. Eran blancos, gruesos, con un nombre escrito al frente con marcador negro. «Mamá, papá, Marisol».
Marisol levantó las cejas. ¿Qué es eso? Saúl soltó una risa seca. Tarjetitas. Mi mamá incluso se rió. Cecilia, ¿qué haces? ¡Qué ridículo! La miré. Ridículo. Mi papá habló por fin con la voz plana. Si estás tratando de hacernos sentir culpables, no dije. No estoy tratando de hacerlos sentir culpables. Tomé el sobre que decía mamá. Estoy cancelando lo que iban a hacer. Lo rompí por la mitad. El sonido fue bajo, apenas un papel rasgándose, pero en esa cocina todos lo escucharon. La sonrisa de mi mamá se borró. Cecilia. Luego rompí el sobre de mi papá despacio, sin temblar. La cara de él se tensó. Saúl se enderezó como si por fin entendiera que aquello no era una escena cualquiera. Marisol perdió seguridad. «Detente. ¿Qué estás haciendo?» Rompí su sobre al final. Ese ni siquiera lo dudé. Dejé los pedazos sobre la barra en 3 montoncitos. Hubo un silencio raro. Nadie se movió. Después Saúl soltó una carcajada falsa. «Bueno, vaya, eso está muy mal, Cecilia». Marisol apretó la mandíbula. «Estás demostrando nuestro punto». Mi mamá negó con la cabeza. «Esto es exactamente por lo que no la dejé terminar». Ana ya estaba en el pasillo con la chamarra puesta y su mochilita colgada al hombro. Me miró con los ojos grandes, pero no sorprendida. Le tomé la mano. «Nos vamos», dije, y salimos. El frío seco de diciembre en la Ciudad de México me golpeó la cara. Ya pasaban de las 11. Bajamos los escalones de la entrada. Y sin querer miré hacia la ventana de la cocina. Ellos seguían alrededor de la barra. Primero se quedaron mirando los pedazos. Luego mi mamá tomó uno. Mi papá se acercó. Marisol empezó a juntar fragmentos con desesperación como si armara un rompecabezas. Yo no alcanzaba a leer todo desde afuera. No hacía falta. Vi cómo cambiaban sus caras cuando reconocieron los encabezados. Liquidación de hipoteca, transferencia Space, cita bancaria, autorización pendiente. No eran cheques, no era dinero. Eran formatos preparados, instrucciones para el banco, citas para el primer día hábil después de Navidad y documentos que mi abogado había revisado. Todo dependía de mi firma. Sus caras pasaron de satisfacción a confusión, de confusión a miedo. La puerta se abrió detrás de mí. Cecilia. La voz de Marisol sonó aguda, rota. «Espera, regresa». Ana apretó mi mano cuando llegamos al coche. «Cecilia», gritó mi mamá. «Por favor, ¿puedes volver a firmarlo?» Mi papá ya no sonaba callado. «Cecilia, detente. Ven, hablamos y lo arreglamos». Abrí la puerta del coche sin soltar a Ana. 5 minutos antes me habían dicho que la Navidad era mejor sin nosotras. Ahora no podían ni decir en voz alta qué era, lo que querían recuperar. Subí a Ana al asiento de atrás. Me senté al volante. Encendí el coche. Marisol golpeó la ventana con los nudillos. «No seas así». No bajé el vidrio. No confiaba en mi voz, no con Ana escuchando cada palabra. Solo manejé. Mi hermana Marisol es 6 años mayor que yo. Eso importa más de lo que parece. 6 años fueron la diferencia entre ser la niña a la que todos celebraban y ser la niña que ya debía entender. Marisol fue la hija adorada desde antes de saber leer. Si ella lloraba, el mundo se detenía. Si yo lloraba, exageraba. En las fiestas se notaba más. Marisol abría regalos mientras todos la miraban. A mí me tocaba algo práctico, una pijama, un suéter, un libro. Luego me daban una bolsa para recoger las envolturas. Durante mucho tiempo pensé que así era la vida. Para cuando fui adolescente, ya sabía hacerme pequeña qué temas. Hacían suspirar a mi mamá. ¿Qué opiniones hacían callar a mi papá? ¿Y qué emociones hacían que Marisol pusiera los ojos en blanco? Me fui a la universidad creyendo que la distancia iba a arreglar algo. No me extrañaron. Extrañaron tener a quien culpar cuando Marisol estaba de malas, que no es lo mismo. Conocí a Octavio a mediados de mis 20. No era escandaloso ni presumido. Era de esos hombres que te acercan una taza de café sin hacerlo. Parecer un favor enorme, como si la bondad fuera algo que una pudiera recibir sin ganárselo a pulso. En nuestra tercera cita le conté algo de mi mamá y de Marisol, riéndome como si fuera normal. Octavio no se rió. «Eso no está bien», Cecilia me dijo. Nadie me había dicho eso antes. Nos casamos un año después. Mis papás actuaron felices en público. Marisol salió emocionadísima en las fotos. Saúl, que entonces todavía era su novio, hizo un comentario sobre lo valiente que era Octavio por casarse dentro de nuestra familia. Octavio sonrió con educación y no cayó en la provocación. Era ingeniero civil. Trabajaba muchas horas en obras grandes, edificios, remodelaciones, proyectos que convertían terrenos vacíos en algo útil. Ganaba bien.
No éramos ricos ni vivíamos de lujos, pero vivíamos tranquilos. Y, como yo parecía incapaz de dejar de intentar ganarme el amor de mi familia, Octavio y yo empezamos a ayudar a mis papás en silencio. Una transferencia de 4,000 pesos al mes, cada mes, para que respiraran un poco. A veces más el coche de mi papá. Un recibo atrasado. Una emergencia que casi siempre aparecía después de que Marisol compraba algo caro. Mis papás no agradecían, de verdad, lo aceptaban como si por fin les correspondiera. Marisol se colgaba un poco el mérito. Yo les dije que íbamos a resolverlo, decía. Saúl asentía. La familia se apoya. Yo me tragaba la molestia porque Octavio me apretaba la mano bajo la mesa y me recordaba sin palabras que yo no estaba loca. Luego llegó el día en que todo se rompió. 6 meses antes de aquella Nochebuena, Octavio murió en el trabajo. Estaba en una revisión de rutina en una obra. Una plataforma de andamio colapsó. Se dio bajo sus pies. Después nos enteramos de que ya había reportes y advertencias que alguien dejó pasar para ahorrar tiempo, dinero o papeleo. Al principio lo llamaron un accidente. Trágico. La investigación dijo otra cosa. Pudo evitarse. Recuerdo la llamada. Recuerdo cómo se me heló el cuerpo. Recuerdo estar sentada en el piso de la cocina con el teléfono pegado al oído, pensando, esto no puede ser real. Pero sí era. Después del funeral todo se volvió práctico de la peor manera. Las cuentas no se detuvieron porque yo estuviera destrozada. La comida no se volvió gratis porque mi esposo hubiera muerto. Ana seguía necesitando uniformes, cenas, tareas y cuentos antes de dormir. La transferencia a mis papás se detuvo de inmediato, no por rencor, por realidad. Apenas podía mantener mi propia casa funcionando. Mi familia notó el dinero faltante más rápido de lo que notó mi duelo. Mi mamá empezó a llamarme más seguido, pero no para preguntarme cómo estaba. Llamaba con voz cuidadosa para preguntar si todavía me estaba organizando. Marisol me preguntó si estaba siendo inteligente con mis finanzas, como si la muerte de Octavio fuera un problema de administración. Saúl hizo un comentario sobre lo conveniente que debía ser el seguro de vida y luego se rió cuando nadie más lo hizo. No les pedí ayuda de inmediato. Pedirle algo a mi familia siempre se sintió como entregarles un arma, pero un mes no pude más. Ana se enfermó. Yo falté al trabajo. El coche necesitó reparación. Los números no daban. Pedí ayuda. No fortuna, no un rescate. Solo lo suficiente para cubrir el hueco. Mis papás me mandaron una cantidad pequeña y luego mi mamá lo publicó en Facebook. Una foto familiar sonriente, un emoji, triste, un texto largo. A veces hay que apoyar a la familia, aunque sea difícil. Le pido a Dios que Cecilia aprenda pronto a salir adelante por sí misma. Marisol comentó primero. Siempre estamos para ella. Saúl le dio me gusta. Yo quería desaparecer. No dije que Octavio y yo les habíamos mandado dinero durante años. No corregí la historia. No peleé. Solo dejé de pedirles cualquier cosa y me quedé callada sobre lo único que habría cambiado todo, porque lo de Octavio no se resolvió enseguida. No hubo un cheque mágico después del funeral. Hubo abogados, peritajes, retrasos, juntas y llamadas que me torcían el estómago. La empresa se tardó, la aseguradora se movió lento. Mi abogado insistió en no aceptar el primer arreglo. La negligencia era clara y también estaba el seguro de vida que Octavio había contratado para nosotras. 2 semanas antes de Nochebuena, por fin se resolvió. Entre la indemnización, el seguro de vida, el convenio por negligencia y lo que la aseguradora terminó pagando, la cifra llegó a 36 millones de pesos. Me quedé mirando el saldo en la cuenta, como se mira algo que debería dar alivio, pero llega amarrado a la peor pérdida de tu vida. No salí corriendo a comprar un coche nuevo. Seguía siendo yo. Seguía teniendo una hija que pedía fruta picada, galletas y cuentos antes de dormir. Pero el número estaba ahí, y lo primero que pensé, porque a veces una aprende tarde, fue debería ayudarlos. Mis papás ya estaban grandes, seguían trabajando, traían meses de atraso en la hipoteca y tenían deudas que nunca admitían en voz alta. Marisol vivía entre oportunidades, como dicen las personas que siempre tienen red de seguridad. Saúl tenía talento para convertir el dinero de otros en planes suyos. Pensé que tal vez eso podía arreglar algo. Tal vez podía comprar paz. Tal vez si llegaba a Nochebuena con algo grande, por fin iban a verme como algo más que una carga. Separé cerca de 9 millones de pesos, lo suficiente para liquidar la deuda de la casa de mis papás, pagar pendientes y dejarles un colchón, lo suficiente para darle a Marisol un reinicio limpio en lugar de otra excusa, lo suficiente para que por una vez todos respiraran. Preparé 3 sobres. No eran tarjetitas,
Eran autorizaciones pendientes, instrucciones para transferencias SPAY, citas bancarias y documentos revisados por mi abogado. No era dinero entregado, era una decisión lista para firmarse. 3 sobres, 3 nombres. Manejé hasta la casa de mis papás en Coyoacán con Ana en el asiento trasero, diciéndome que esa noche podía ser un nuevo comienzo. Ellos solo vieron la versión de mí que habían inventado la viuda quebrada que llegaba en Navidad a pedir más. Me persiguieron hasta el coche. Marisol salió sin abrigo, con los pies metidos a medias en unas pantuflas. Mi mamá se apretaba el suéter contra el pecho, como si ella fuera la víctima de la noche. Mi papá se movía más rápido de lo que lo había visto moverse en años. Me dolió ver lo rápido que podían reaccionar cuando lo que estaba en juego era dinero. «Cecilia», gritó mi mamá. «Dete. Por favor, ¿puedes volver a firmarlo?» «No seas así», gritó Saúl. Desde atrás, Ana miraba por la ventana callada, con la cara pálida por la luz del tablero. No detuve el coche. Manejé hasta que Ana preguntó, «¿A dónde vamos?» Y ahí me cayó encima la realidad. No podía regresar a casa. Vivíamos en Metepec. Yo había planeado quedarme en casa de mis papás esa noche. Ese era el punto. Nochebuena juntos, familia junta. Como si yo pudiera cosernos otra vez, pero ya era tarde. Pasaban de las 11. Todavía me faltaba tomar la México-Toluca. Sin tráfico quizá era poco más de 1 hora con él. Cansancio. La noche y Ana medio dormida atrás se me hizo una irresponsabilidad. Así que me metí al estacionamiento de un hotel cerca de Santa Fe antes de tomar la salida. No era un lugar de paso. Era un hotel de verdad con vestíbulo tibio, olor a limpio y una persona en recepción que le sonrió a Ana como si importara. Pedí una habitación con 2 camas. Ana se quitó los zapatos y se subió, a una como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Yo me senté en la otra y miré mis manos. Durante un minuto, ninguna dijo nada. Después Ana habló bajito. «Mi abuela no me quiere». Se me cerró la garganta. «Ana, mi amor no me quiere», insistió. «Quiere a los hijos de Marisol. A ellos siempre les da los regalos grandes. A ellos siempre los abraza». Primero sentí los ojos arderme. «Eso no es tu culpa». Ana se encogió de hombros. «No es mi culpa», repitió como si estuviera probando si la frase servía. Le tomé la mano. «No, no tienes que portarte perfecta para que alguien te quiera». Ana me miró. «Pero tú haces eso». Quedé inmóvil porque no estaba equivocada. Los niños ven más de lo que creemos. A veces solo les faltan palabras. La abracé. «Perdóname», le dije en el cabello. «Perdóname mucho», Ana bostezó. La adrenalina se le estaba apagando. «¿Podemos ver una película?» «Sí», dije. «La que tú quieras». Comimos papitas, galletas y chocolates de la máquina del hotel sobre la cama. Vimos una película navideña donde todos aprendían el verdadero significado de la familia. Ana se rió en las partes. Tontas. Yo también, aunque me salió una risa rota, mi celular no dejó de vibrar en la mesita de noche. Mamá, papá, Marisol, Saúl, una y otra vez. Lo ignoré mientras Ana estuvo despierta. Cuando por fin se quedó dormida, atravesada en la cama como estrella de mar, miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Volvió a vibrar. «Mamá», contesté. «Cecilia», su voz me explotó en el oído. Demasiado alta, demasiado dulce. «Por fin. ¿Dónde estás? ¿Están bien, Ana? ¿Está bien?» Casi me reí. «Ahora te importa, Cecilia, por favor. No quisimos decir eso. Tú sabes que no lo dijimos en serio». Al fondo escuché a Marisol. «Dile que regrese». También oí a mi papá. «Pon el altavoz». Hubo un clic. «Cecilia», dijo mi papá, «no hagas esto. Ven, hablamos y lo arreglamos». Marisol se metió de inmediato. «Sí, deja de hacerte la víctima. Estás arruinando la Navidad». Miré a mi hija dormida. «Ustedes ya la arruinaron», dije en voz baja. Me dijeron que me fuera y que no regresara. Con mi hija sentada ahí. Estábamos alterados. Dijo mi mamá. «¿Tú sabes cómo es Marisol?» «Sí», respondí. «Sé cómo es Marisol y sé cómo eres tú. Yo fui a dar, no a pedir. Fui a ayudarlos y ustedes me trataron como si hubiera llegado a mendigar». Marisol respondió con rabia. «No puedes romper algo así y largarte como si no significara nada». Mi papá subió la voz. «Cecilia, tienes que arreglarlo. Puedes volver a autorizarlo». Ahí estaba. No era arrepentimiento, era pánico. Respiré hondo. No dije. «No esta noche». No después de lo que dijeron. Mi mamá lloró. «Cecilia, por favor». No, y esta vez la palabra no me pesó. «Buenas noches». Colgué y puse el teléfono boca abajo. Me temblaban las manos. Pero mi mente estaba tranquila de una forma que no había sentido en meses. Afuera, los coches pasaban sobre el pavimento frío.
Adentro, Ana dormía segura y en la casa de mis papás ellos estaban mirando. 3 sobres rotos y entendiendo que acababan de cerrar la puerta a la mejor ayuda que iban a recibir. Durante unos días después de Navidad, todo quedó en silencio. No llamadas, no mensajes, nadie preguntando por Ana, ni siquiera un texto pasivo de Marisol con un emoji de oración y una amenaza escondida. Al principio el silencio se sintió como alivio, como si el mundo dejara de temblar lo suficiente para respirar. Ana volvió a su rutina. Escuela, desayuno, tarea, baño, cuento. Preguntó menos por su abuela. No volvió a mencionar la cena y eso me dolió más que si lo hubiera hecho. Al tercer día abrí Facebook, ahí estaba. Una publicación de Marisol, una foto en la sala de mis papás frente al árbol. Saúl a su lado, mi mamá al fondo, con una taza en la mano como si fueran una familia perfecta. El texto hablaba de la familia, la traición y lo difícil que era poner límites. Al principio no usó mi nombre. Luego sí. Cecilia llegó en Navidad buscando lástima y cuando por fin pusimos límites, humilló a nuestros papás y se fue haciendo un drama. Más abajo escribió: algunas personas reciben todo y aún así exigen más. Los comentarios empezaron a llenarse. Tías, primos, gente que no me hablaba desde hacía años, rezando por tus papás. Qué triste cuando los hijos son malagradecidos. Pobres tus papás. Entonces Marisol fue directo al golpe más bajo y sí, antes de que alguien pregunté. Cecilia recibió una indemnización enorme por la muerte de Octavio y no quiere darle ni un peso a su propia familia. Prefiere castigarnos antes que comportarse como una persona decente. Me quedé mirando la pantalla con las manos frías. Eso estaba insinuando que yo había ganado dinero con la muerte de mi esposo, que debía estar agradecida, que les debía una parte de mi duelo. El teléfono empezó a sonar en menos de una hora. Una tía dijo que debía disculparme porque mis papás estaban devastados. Un primo escribió que Marisol decía que yo me había vuelto loca y había roto dinero frente a ellos. Otra prima solo preguntó si era cierto que me habían pagado tanto. No contesté al principio. Le hice de comer a Ana. La ayudé con matemáticas. La vi colorear un árbol de Navidad y me pregunté qué adultos podían mirar a una niña y decidir que no merecía un lugar en la mesa. Al final del día me cansé de estar callada, porque estar callada nunca me había protegido. Solo me había vuelto más fácil de culpar. Abrí la aplicación del banco y busqué las transferencias que Octavio y yo habíamos hecho durante años. 4,000 pesos al mes, cada mes. Tomé capturas. Luego busqué la publicación que mi mamá había hecho después de la muerte de Octavio. Esa donde presumía haberme mandado una ayuda pequeña como si hubiera salvado mi vida. También tomé captura. Después escribí, no un discurso. Solo la verdad. Marisol, tú me dijiste que me fuera y que no regresara en Nochebuena frente a mi hija de 7 años. Mamá estuvo de acuerdo. Papá se quedó callado. Subí las capturas. Años de transferencias mensuales. Ayuda silenciosa que nunca presumí. Debajo la publicación vieja de mi mamá insinuando que yo no sabía sostenerme sola. Esto era la familia antes de que Octavio muriera, escribí. Nosotros apoyamos a mis papás cada mes durante años. Nunca lo publiqué, nunca pedí aplausos. Luego, agregué, esto fue lo que pasó la única vez que yo necesité ayuda. Lo publicaron como si me hubieran rescatado de mí misma y al final no me fui haciendo un drama. Me fui cuando mi mamá, mi papá y mi hermana dejaron claro que la Navidad era mejor sin nosotras. Con mi hija sentada en la mesa publiqué. Después apagué el teléfono y me senté con Ana en el sillón mientras ella veía caricaturas. No tardó mucho. En menos de una hora, los comentarios en la publicación de Marisol empezaron a cambiar. Cecilia les mandaba dinero. ¿Por qué publicaron que la ayudaron si ella los ayudó durante años? Entonces la corrieron y ahora quieren su dinero. No todos me creyeron. Algunos dijeron que los trapos sucios se lavan en casa, pero ya no podían fingir que la historia de Marisol era la única. Ella empezó a responder a la defensiva, luego con enojo, luego borró comentarios. Mi mamá intentó escribirme en privado. Mi papá no dijo nada, pero una tía comentó, esto es una vergüenza. Cecilia y Ana no merecían eso. La publicación de Marisol fue editada, luego editada otra vez. Después desapareció. Al día siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me caía. Ahí estaban mi mamá y mi papá. Marisol también. Saúl venía detrás incómodo, pero metido como siempre. Mi mamá traía una caja de panadería entre las manos, como si llegar con postre fuera lo mismo que pedir perdón. Abrí apenas lo suficiente para quedar en el marco. Cecilia, dijo mi mamá con una voz demasiado dulce,
Hola, mi amor. No respondí. Marisol sonrió. No era la sonrisa de Nochebuena, era la sonrisa de alguien que necesita algo. Solo queremos hablar, dijo. Ya todos tuvimos tiempo de calmarnos. Mi papá carraspeó. Somos familia. Mi mamá levantó un poco la caja. Trajimos pastel de 3 leches. No quisimos decir lo que dijimos. Tú sabes que no. La miré. Lo quisieron decir lo suficiente como para decirlo. A Marisol le parpadeó la expresión. Fue un momento, repetí. Un momento en el que miraron a mi hija y decidieron que tampoco pertenecía. Saúl se inclinó hacia adelante. No le quites a Ana a sus primos. No la aísles. Ana apareció detrás de mí asomándose junto a mi pierna. A mi mamá se le iluminó la cara. ¡Ana, hola mi niña! Ven a darle un abrazo a tu abuela. Ana no se movió. Su manita se cerró en mi blusa. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie dijo, nos equivocamos contigo. Ana. Nadie pidió perdón por haberla hecho sentir menos. La sonrisa de Marisol se apretó. ¿Ves? De esto hablamos. Podemos arreglarlo. Solo necesitamos estar juntos. Yo casi podía escuchar la parte que no decían. Solo necesitamos acceso. Solo necesitamos que abras la puerta. Solo necesitamos tenerte cerca para presionarte otra vez. Respiré. No. Mi mamá parpadeó. Cecilia. No. Repetí. No. Pueden corrernos y luego venir con un pastel a fingir que son buenos. No pueden tener acceso a mi hija después de demostrar que ni siquiera la ven como familia. La mandíbula de mi papá se tensó. Está siendo cruel. Lo miré. Ustedes me enseñaron. La máscara de Marisol se cayó por medio segundo. Vi el enojo, la urgencia, la idea de que todavía tenía derecho a exigirme. Luego se recompuso. Cecilia, dijo suave, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Sonreí apenas. Ya hice algo de lo que me arrepiento. Y no fue romper esos sobres. Di un paso atrás y cerré la puerta. Puse el seguro. Por primera vez en mi vida, dejar a alguien afuera no se sintió como crueldad. Se sintió como proteger lo único que de verdad tenía que proteger. Han pasado 8 meses desde aquella Nochebuena. Suficiente tiempo para que el ruido bajara y la verdad se acomodara en lugares donde ya no se puede discutir. La cifra final fue de 36 millones de pesos. No lo dije en voz alta al principio porque no se sentía real. Sabía que en cuanto lo dijera, mi dolor iba a convertirse en derecho ajeno. Yo planeaba darles cerca de 9 millones. Suficiente para pagar la deuda de la casa de mis papás y liquidar pendientes. Suficiente para darles años de aire y para que Marisol tuviera un reinicio limpio. No recibieron un solo peso. En cambio, compré una casa modesta de contado. Nada llamativo, nada enorme. Solo una casa firme, tranquila, nuestra. La mayor parte del dinero se fue a ahorros de largo plazo e inversiones conservadoras. Ana tiene un fondo para la universidad, un fideicomiso y respaldo para emergencias, para que su futuro no dependa de personas que deciden cuánto vale. El dinero no borró el duelo. Ojalá funcionara así. Octavio sigue muerto. Algunas mañanas todavía duelen como si todo acabara de pasar. Ana todavía pregunta por su papá de formas pequeñas. De lado, preguntas antes de dormir, pausas donde espera que alguien responda desde otra habitación. La diferencia es que ahora el duelo ya no está mezclado con miedo. Estamos tristes, pero estamos seguras. Ana ya no pregunta por su abuela, ya no se pregunta por qué no la querían. Se ríe más, duerme mejor. Sabe que esta casa es suya. Por familiares me enteré de lo que pasó con ellos. Mis papás vendieron la casa. La hipoteca y las deudas que yo pensaba liquidar los alcanzaron. Su retiro se vino abajo. Algunas relaciones de la familia se rompieron y otras solo dejaron de fingir. Lo que más les pesó no fue solo perder el dinero, fue saber lo cerca que estuvieron. Esos 9 millones los persiguen. Lo han contado, lo han llorado, lo han repetido. Yo pensé que quedarme con ese dinero quizá me iba a pesar. No me pesa. Lo que sí me habría pesado era enseñarle a mi hija que alguien puede humillarte y aún así llevarse